atentos a la palabra de Dios. El día de hoy quiero empezar una nueva serie de predicaciones acerca del Salmo 139. Perdón, del Salmo 119. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos. Entonces, como es el capítulo más largo, hoy van a escuchar la predicación más larga de su vida. A ver si llegamos a la cena. Vamos a dividirlo en 4 semanas. Vamos a estar estudiando. Y el tema principal del Salmo 119, que como dije ya es muy largo, es la palabra de Dios. Son los mandamientos de Dios. Es lo que el día de hoy conocemos como la Biblia. ¿Sí? ¿Qué tan importante es la Biblia ahí? Y la Biblia es un libro impresionante, maravilloso, y que nos deja muchas bendiciones y muchas sorpresas. El día de hoy y estas 4 semanas quiero empezar a decirte que ames la palabra de Dios, que ames la Biblia, que la leas. Y el tema de hoy es enamórate de la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos maravillosos donde todos el día de hoy, de una manera gratuita completamente, podemos tener la Biblia en nuestros celulares. Pero como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No aprovechamos eso. Pero ¿sabes una cosa? Ha habido hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que han dado su vida, que han muerto físicamente, para que tú y yo el día de hoy tengamos la Biblia. Y se nos hace tan fácil. No es cualquier cosa. La Biblia es algo asombroso. Primero, es un compendio de libros. No es un libro, sino es una biblioteca más bien, y de ahí parte el nombre de la Biblia. Es una biblioteca que tiene 66 libros que fueron escritos a lo largo de alrededor de 1500 años. ¡Wow! 1500. ¿Alguien ha vivido más de 1500 años? Nadie, ¿verdad? Entonces, imagínense que desde que Moisés empezó a escribir los primeros libros hasta Juan, que escribió los últimos, pasaron alrededor de 1500 años de diferencia. Pero aún así la palabra de Dios, la Biblia, tiene un mensaje central. Tiene un mensaje que va acorde al corazón de Dios. Y quiero decirte algo, la Biblia no solamente es un libro de texto el cual tú puedes aprender, sino es un libro que cobra vida y que te da sorpresas. Y por eso quiero decirte, enamórate de la palabra de Dios. Quiero que te enamores. En la antigüedad, hace muchos siglos, cuando la Biblia no estaba traducida a los idiomas vulgares como el español, el alemán y el inglés, solamente estaba en latín. Y entonces en las iglesias se leía la Biblia en latín, pero nadie sabía lo que decía. Es por eso que en las iglesias en la antigüedad normalmente había vitrales para que la gente supiera las historias de la Biblia. Como en la Capilla Sixtina, por ejemplo, que tenemos pintado varias partes de la Biblia. Y así la gente podía imaginarse más o menos, porque la gente no tenía acceso a una Biblia. Hasta los tiempos de la Reforma, más o menos en el siglo XV, entonces fue que la Biblia fue traducida al alemán por primera vez. Y entonces del alemán se empezó a traducir a otros idiomas, inglés, español. Y gracias a eso el día de hoy la tenemos en nuestro idioma. No solamente en nuestro idioma, sino que hay demasiadas versiones en el español. Tenemos la Reina Valera 60, que es una traducción hermosa por las palabras que usa en el castellano. Pero también tenemos otras traducciones bastante bellas, como la traducción lenguaje actual, que es una traducción parafraseada de la Biblia, pero que tiene muchísimas verdades que nos ayudan a entenderla y a comprenderla. Y tenemos la traducción nueva, traducción viviente, que tal vez es la mejor traducción palabra por palabra que hay hasta el día de hoy. Imagínense. Y la Biblia es verdad, y la Biblia se cumple en nuestros días. La Biblia tiene profecías que no se han cumplido y que se cumplirán en un futuro, como que tú y yo reinaremos con Jesús por la eternidad.
La Biblia tiene cosas asombrosas. La Biblia tiene profecías que se cumplieron ya. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que Jesús cumplió, como que Jesús iba a nacer en Belén, como que Jesús iba a padecer, iba a morir por nuestros pecados, entre muchas otras profecías que Jesús mismo cumplió. No solo eso, sino que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene un mensaje central y es Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el mensaje. Tú puedes encontrar a Jesús en cada libro de la Biblia. Aún en aquellos libros que solamente los judíos estudian, tú y yo podemos encontrar a Jesús ahí representado. La Biblia es maravillosa. Hay quienes dudan de la veracidad de la Biblia, pero imagínate que el día de hoy se han encontrado más de 5,000 manuscritos. Algunos datan del año 125 después de Cristo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que entre esos 5,000 manuscritos las variaciones son pequeñísimas, no llegan a más del 2% de variación. Eso es maravilloso. ¿Sabes por qué es maravilloso? Porque libros mucho más recientes, aún como El Principito, tienen variaciones mayores que la Biblia y han sido escritos en tiempos con la imprenta. Hoy con la tecnología, con la computadora, y la Biblia fue escrita hace más de 4,000 años. Se empezó a escribir. Imagínense. Y no tiene tantas variaciones porque Dios la inspiró y porque el día de hoy nos sigue hablando. De los 176 versículos que tiene el Salmo 119, en 171 versículos se menciona la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Quiero animarte a algo, a que hagas el hábito de leer la palabra de Dios, de que hagas el hábito de leer diario la palabra de Dios, porque es medicina a tu alma, porque es Dios escribiendo una carta a tu corazón. Interesante, porque cuando antes la gente no tenía la Biblia, todo lo escuchaba a través de un sacerdote, a través de un obispo, un diácono, pero no podían tomar la Biblia en sus manos y leerla. Y el día de hoy tú y yo no solamente la podemos tomar en nuestras manos, la podemos guardar, la podemos imprimir, la podemos poner en cuadros, la podemos publicar en nuestras redes sociales, la podemos beber y comer todos los días de nuestra vida. Y muchas veces no lo hacemos. Quiero animarte a algo: medita en la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios, porque Dios te está hablando. Salmo 119, Salmo 119, ando con el 139, pero es el 119. Versículos 2, voy a leer el versículo 2 y luego el versículo 5. El versículo 2 voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: felices, di conmigo felices. Y ahora pon una sonrisa como si de veras estuvieras feliz. Felices son los que obedecen sus leyes. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. La verdad es que en México tenemos un mal concepto de las leyes, ¿cierto? Tenemos un concepto de las leyes no, son horribles. Pero aquí la Biblia nos dice: felices son aquellos que obedecen la ley del Señor. Hay un ingrediente aquí, porque vivimos en la época de la felicidad, ¿verdad? Donde queremos buscar la felicidad, queremos ser felices, y está bien, qué bueno que quieras ser feliz. Y aquí la Biblia dice: ¿quieres ser feliz? Obedece la ley del Señor, obedece lo que Dios dice en su palabra. Busca a Dios con todo tu corazón. Entonces, las leyes que Dios nos ha dejado son leyes para nuestro bien, son leyes para que tú y yo seamos felices. Fíjate qué cosas suceden. Muchas veces decimos: ay, hoy no tuve tiempo de leer la Biblia. Y es triste que no tengamos tiempo de leer la Biblia, porque tenemos tiempo para muchas otras cosas. Tenemos tiempo para pasar en las redes sociales de sobra, ¿verdad?
Y para eso sí, siempre tenemos tiempo. Nos despertamos, levantamos el teléfono y checamos antes que otra cosa nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, o no sé lo que uses, Instagram, o no sé si estás buscando una de estas aplicaciones para buscar parejas, cada quien. En lugar de levantarnos, y si vamos a hacer el mismo ejercicio de tomar nuestro teléfono y buscar en una red social, ¿por qué no buscar la palabra de Dios? Y alimentar nuestra alma desde el principio del día. Empezar a alimentar nuestra alma con la palabra de Dios desde que empieza. Si la empezamos a alimentar con la palabra de Dios, por lo menos creyendo en lo que Dios nos acaba de decir en su palabra, tendremos un día feliz. Tendremos un día donde meditaremos en su preciosa palabra. Vas a encontrar la felicidad si obedeces. Ahora, eso es importante porque la Biblia hay que obedecerla, no solamente leerla. Leerla es el primer paso, pero después hay que obedecerla. Entre el primer paso y el segundo paso puede que haya un largo intermedio, pero lo importante y la bendición de Dios y la felicidad de Dios va a llegar cuando obedezcamos la palabra de Dios. No cuando la guardemos aquí, sino cuando la llevemos a cabo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que debemos de perdonar. Jesús es claro en que debemos de perdonar. Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? No sé si se refería a la suegra, porque no sé si se acuerdan que el Señor la había sanado, o no sé si se refería a la esposa, porque si tenía suegra seguro también tenía esposa. No sé si se refería a Juan o a quién tenía que perdonar, pero ya se veía cansado Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? O sea, esa pregunta es como que: Señor, o sea, ya llegué al tope. Y Jesús le dice: no, Pedro, tú tienes que perdonar 70 veces 7. 70 veces 7 lo que significa no son 490, lo que significa es que tú lo tienes que hacer y hacer y hacer hasta que estés completo. Hasta que ya no se vuelva un problema en tu corazón. Hasta que ya no tengas que estar batallando con eso. Y todos tal vez hemos escuchado eso. Sí, perdona 70 veces 7 y es algo que podemos tener grabado en la cabeza, pero hay que llevarlo a la práctica. Y un día hay que perdonar. Y eso cuesta trabajo, ¿cierto? A veces hay que empezar a perdonarnos nosotros mismos, y tal vez esa es una de las cosas que más cuesta trabajo por lo que hemos hecho. Pero quiero decirte algo: si Jesús te ha perdonado, ¿quién eres tú para condenarte? Ya deja el pasado atrás, perdónate y sigue adelante. Cuando sabes que Dios te ha perdonado, cuando te has podido perdonar, entonces puedes y tienes que perdonar a otros. La palabra de Dios lo dice. Entonces no voy a ser feliz por saber que tengo que perdonar. Voy a ser feliz cuando logre perdonar, cuando logre soltarlo. Es una de las cosas con las que más batalla el ser humano, el perdón. Nuestros derechos son tan importantes el día de hoy que no podemos perdonar. Es que yo soy tan importante. Es que mira lo que me hizo a mí. Es que mira cómo yo soy una víctima. Pero quiero decirte algo: el que tú te consideres una víctima nunca te traerá libertad y nunca te traerá felicidad. Si tú te consideras una víctima todos los días de tu vida, nunca serás feliz. En cambio, si perdonas, sí vas a ser feliz. Vas a poder liberarte de muchas cargas. Lo dice su palabra. Entonces, felices los que obedecen lo que dice su palabra. No solo eso, hay otros muchos mandamientos en los cuales tú y yo tenemos que aprender a vivir. ¿Qué tal el mandamiento que dice que tú y yo caminemos la milla extra? Estamos acostumbrados a caminar un poquito menos de la milla y después aventar el costal después de la milla. Pero Dios nos dijo: camina 2 millas con ese costal, cárgalo 2 millas. No, ¿sabes qué, Señor? Yo ya caminé una, yo ya no puedo más. Y Jesús te dice: bueno, vas a ser feliz si caminas las 2 millas. Si caminas una, no vas a ser feliz. Te vas a sentir mejor, realizado, feliz, completo y pleno si caminas las 2 millas. Si caminas una, no tanto. Versículo 5. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Fíjate lo que está diciendo. Oh, cuánto deseo
que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, de tu palabra. ¿Qué está diciendo? Yo quiero que mis acciones, que mi vida sea un reflejo de lo que tu palabra dice. Quiero que la gente me vea a mí y vea en mí un reflejo de lo que la Biblia dice. Ayer estábamos en la escuela de liderazgo y estábamos hablando algunas cosas y les decía que muchas veces en el mundo en donde vivimos, la ciudad donde vivimos, muchas veces la gente tiene un concepto de los cristianos por lo que no hacen, ¿cierto? Entonces dice, bueno, es cristiano, pues puede que algunos digan, pues no toma, ¿verdad? Es cristiano, no fuma. Es cristiano, pues no va a fiestas. Es cristiano, y muchas veces tienen ese concepto. Y bueno, hay cristianos que lo hacen y hay cristianos que no lo hacen también, ¿verdad? Pero ¿por qué no el mundo tiene un concepto de decir, ¿sabes qué? Él es cristiano, es una persona que siempre da. Imagínate que el mundo fuera diferente y que dijeran, oye, en la calle hay un cristiano. Si algún día tienes hambre, ve a su casa, tócale y te va a dar comida. Eso es lo que deberían de decir de los cristianos. ¿Sabes qué? Es cristiano. ¿Necesitas contratar a una persona fiel para administrar tu negocio? Busca a un cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos no roban. Tristemente no dicen eso. Tristemente a veces dicen, es cristiano. Híjole, pues es medio aburridón, y no sé si me vaya a robar. Qué feo que digan eso. Porque de los cristianos deberían de decir, no, ¿sabes qué? La persona más íntegra de la empresa es cristiano. La persona más íntegra es aquel que produce más en una empresa, no el más flojo. Y muchas veces, no, es que es cristiano y no, pues es medio flojonazo. Y deberían de decir, no, ¿sabes qué? El más trabajador es cristiano. Porque es lo que dice este versículo: cuánto deseo que mis acciones sean un reflejo de tus decretos. Estaba viendo un meme en la semana que decía, yo sé que es pecado ver memes, pero bueno, caí en pecado esta semana. Y estaba viendo un meme que decía, salía una chica y decía, tatuarse no le agrada a Dios. Y abajo decía otro que decía, y ser chismoso le gustará mucho, ¿no? Porque muchas veces estamos defendiendo, no, que tatuarse no le gusta a Dios, que fumar no le gusta a Dios, que esto, lo otro no le gusta a Dios. Pero ¿qué está saliendo por nuestra boca? ¿El chisme? ¿Las mentiras? ¿O estamos siendo un reflejo de lo que la palabra de Dios dice? Y mi amado hermano y mi amada hermana, tú y yo tenemos que ser un reflejo de lo que la palabra de Dios dice. Tú y yo debemos de ser los más honrados de la ciudad. Tú y yo debemos de ser los más íntegros de la ciudad. Tú y yo jamás debemos de tomar algo que no es nuestro. Jamás. No importa que no sea de nadie, no es nuestro y no debemos de tomarlo. Tú y yo no debemos de ser personas que estén causando problemas. Hay un versículo en la traducción lenguaje actual que dice, los cristianos no son personas que causan problemas. O sea, los cristianos debemos de ser personas fieles, personas que hablen bien de sus jefes siempre, personas que hablemos bien de nuestros gobernantes, personas que hagamos las cosas bien a la primera, personas excelentes, porque eso habla de los decretos de Dios. Eso habla de la perfección de Dios. Seamos excelentes a la primera. Si tú das un servicio, que sea el mejor servicio. Si tú tienes una empresa, que sea la mejor. A eso hemos sido llamados como cristianos. Eso es lo que el mundo desea de nosotros. Eso es lo que el mundo quiere ver en nosotros. Verdaderas personas que reflejen a Cristo. Ahora, la verdad es que ¿cómo vamos a vivir de acuerdo a los conceptos y a los preceptos de Dios si no los conocemos, si no los leemos, si no los estudiamos? Así que el punto número 1 es: vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios para ti ya no sea un libro más que tienes en tu repisa y bueno, hoy no voy a leer Condorito, hoy voy a leer la Biblia. No,
La Biblia debe de ser un libro de todos los días, un alimento diario en nuestras vidas, un alimento de siempre. Nosotros nos alimentamos todos los días, 3 veces al día, o habrá quienes 5 veces al día, pero ¿y de la palabra de Dios nos estamos alimentando con esa constancia? Solo la palabra de Dios va a cambiar nuestras vidas. Y sabes una cosa, lo que aprendiste de la palabra de Dios hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, ya no sirve el día de hoy. Porque hay alguien aquí que guardó unos tacos en el refri desde hace 10 años. ¿Sirven? Ya no sirven. ¿Hay alguien que tenga una lata de hace 20 años? Nadie, ya no sirve. Entonces, ¿cómo pretendemos que un versículo que memorizamos hace 10 años, que memorizamos hace 20 años, hace 5 o hace 1 año, todavía no sirva? Ya no sirve, ya se echó a perder. Tenemos que aprender la palabra de Dios constantemente, porque la Biblia nos da sorpresas. La Biblia nos da sorpresas, y a veces tenemos ideas viejas guardadas ahí en la alacena y las sacamos y bueno, le quito la lama con tantita agua. Te va a caer mal, no va a ser bueno. Por eso el segundo punto es: purifica mi mente y mi corazón. La palabra de Dios purifica nuestra mente y nuestro corazón. Ahí mismo en el Salmo 119 versículo 9 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios se obedece desde la juventud, porque hay quienes dicen: bueno, ya que sea viejito, ya voy a ir a la iglesia, y ya que tenga problemas. No, desde la juventud tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, guardarla. Como decía David en el Salmo 71, dice: yo he sido desde joven, yo he meditado en tu palabra, y ahora que soy anciano, quiero seguir hablando tu palabra a todas las generaciones. La palabra no es solamente para los viejitos. La palabra de Dios no es sí, para la gente que se está divorciando, tiene problemas. No. Joven, ¿cuántos jóvenes? Yo sé que todos somos jóvenes en espíritu, pero ¿cuántos jóvenes solteros hay aquí? Menores de 30, que es lo que se considera como joven. Algunos los veo un poquito más grandes, de 50 y tantos, y levantaron la mano, ¿eh? Joven, si quieres construir tu vida, bueno, dije menores de 30 porque según esto hasta los 29 años es la juventud. Ya de los 30 ya pasas a otra etapa. No sé qué etapa sea, pero bueno, así lo clasifican. Yo no lo dije. Entonces, todos los que tenemos de 29 para abajo, tenemos que aprender a vivir en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a caminar y ahorrarnos muchos problemas. Los que ya no están tan jóvenes saben que si de jóvenes hubieran caminado en la palabra de Dios, sus vidas serían diferentes en muchas áreas. Entonces, escuchemos la voz de los que van más adelante y mejor caminemos en la palabra desde que somos jóvenes, y eso nos va a ahorrar muchos problemas. Joven, tienes que aprender a amar la palabra de Dios. Tienes que aprender a obedecer la palabra de Dios, porque en ella hay vida, porque en ella vas a encontrar un futuro glorioso. Ama la palabra de Dios. Versículo 11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Versículo 13 dice: recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Entonces hay una manera de aprender. ¿Sabes cuál es una de las mejores maneras de aprender? Cuando tú dices lo que has aprendido, cuando tú explicas lo que has aprendido. Quiero que hagas un ejercicio. Cuando tú aprendas algo, transmítelo a alguien más y lo vas a aprender mucho mejor. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando ya lo impartes a alguien más, entonces lo empiezas a analizar de verdad. Empiezas por eso mi papá siempre me dijo que hiciera esto.
¿cierto? Cuando somos hijos lo aprendemos y bueno, pues mi papá está loco, pero lo voy a hacer de todas maneras. Cuando somos padres, entonces, ay, cuánta razón tenía mi papá. Cuánta razón tenía. Lo hemos aprendido porque ya lo hemos impartido. Entonces siempre que aprendas algo, quiero animarte a algo. Si tú vas a un grupo de vida, platica con tu familia de lo que se vio en el grupo de vida. Platíquenlo. Oye, ¿cómo ves este versículo? ¿Cómo ves esto que dijo nuestro líder de grupo? ¿Cómo esto que dijo el pastor? ¿Qué significa en nuestras vidas? ¿Qué nos deja? Porque entonces cuando lo empezamos a analizar, nos cae el 20. Y por eso aquí la palabra de Dios nos está enseñando. Número 1, en el versículo 11: he guardado en mi corazón tus ordenanzas, tu palabra, para no pecar contra ti. Número 2, en el versículo 13 dice: recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. ¿Sabes una cosa? Por siglos la palabra de Dios no se escribía y no se leía, porque no todas las personas, número 1, podían leer y escribir. Solo los escribanos, solo personas muy estudiadas, pero no era la mayoría. Entonces, ¿qué hacían? Memorizaban la palabra de Dios. Y entonces a los niños chiquitos les empezaban a enseñar desde chiquititos. Génesis 1:1, bueno, se los decían en hebreo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces dijo Dios, y así se seguían. Y entonces iban caminando a algún lugar y el padre iba repitiendo la palabra de Dios. Dejaban al niño, lo recogían y de regreso, ¿en qué versículo nos quedamos? No, pues en Génesis 3, papá. Bueno, empezamos en Génesis 3 y empezaban a recitarlo. Entonces, cuando un niño tenía los 13 años, ya tenía la capacidad para leer la palabra de Dios, pero ya la había memorizado en su corazón. Ya la había guardado en su corazón y la recitaba constantemente. ¿Qué es lo que estamos recitando? Hay muchos versículos de la Biblia que tienen que ser nuestra oración diaria, que tenemos que recitar, que tenemos que recordar en los momentos difíciles. Entonces memoriza la palabra de Dios. Empieza a memorizar la palabra de Dios. Cuando encuentres un versículo en el cual Dios te está hablando, te animo a que hagas algo. Saca una tarjeta, escríbelo y ponlo en algún lugar que lo veas. Ponlo en el refri, ponlo en el espejo de tu baño, en el espejo de tu tocador, no sé, donde tú te arregles. Y recuérdalo y memorízalo. ¿Por qué me lo dio Dios? Por ejemplo, si Dios te dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece, bueno, anótalo: todo lo puedo en Cristo, porque de Él es de quien tomo fortaleza. Y entonces cuando nos encontremos frente a un momento difícil, veamos esa tarjeta. No. Dios me dijo que todo lo puedo en Cristo, porque de Él tomo las fuerzas. Entonces, qué importante es memorizar la palabra de Dios, porque está viva. Cuando estés pasando momentos económicos difíciles, puedes aprender: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces cuando estés en esos momentos, recita: no, tú dijiste, Dios, que tú deseabas que yo fuera prosperado, que tú anhelas que mi vida sea cambiada. Una y otra vez recitemos la palabra de Dios. Versículo 14 del Salmo 119 dice: me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Seamos sinceros. Si yo te preguntara, no quiero que contestes para no sentirnos mal, pero si yo te preguntara: ¿qué prefieres que te dé 100,000 pesos? Fíjate que traigo 100,000 pesos, me estorban en la cartera. ¿Prefieres que te dé eso, o prefieres que te enseñe la palabra de Dios y que te dé una palabra para ti el día de hoy? Y entonces la mayoría, híjole, pues con 100,000 pesos algo de algunos problemas inmediatos. Y fíjate lo que dice el versículo 14: me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Y verdaderamente empezaríamos a brincar de alegría como si nos hubieran dado 100,000 pesos. Y diríamos: wow, un versículo de la palabra de Dios que va a cambiar mi vida. O tal vez, bueno, hay que estudiar otra vez la Biblia.
¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Quiero decirte algo, el dinero se acaba, todo el dinero se acaba, todo. Y los mandamientos de Dios han estado por siglos. Los mandamientos de Dios no se acaban. Y tendríamos que gozarnos, por lo menos como dice este versículo, tanto en la ley de Dios como en las riquezas. Ya no digas más, pero por lo menos tanto me gozo en las riquezas como me gozo con la palabra de Dios. De tal manera que antes de buscar las riquezas diga, no, yo necesito buscar la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios no viene a mi vida, las riquezas que yo tenga todas me las voy a acabar. Cuando tú no guías los gastos bajo la palabra de Dios, todo el dinero que tengas te lo vas a acabar en algo que no te dará un fruto. Todo. En cosas que se acabarán y en cosas que vas a dejar aquí y alguien más usará. En cambio, la palabra de Dios es algo que, número uno, te va a acompañar para siempre. Es la mejor inversión de tu vida. Es lo mejor que le puedes enseñar a tus hijos. Y es lo mejor que le puedes enseñar a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque hay vida en ellas. Porque si tú tienes la palabra de Dios, no importa que estés en bancarrota el día de hoy, si tú tienes la palabra de Dios, tú puedes salir de la bancarrota. Tú puedes salir de las deudas. Tú puedes salir de donde estés si tú tienes la palabra de Dios. Por eso es tan importante amar y buscar la palabra de Dios. Versículo 18 dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. No soy más que un extranjero en la tierra, dice el versículo 19. No escondas de mí tus mandatos. Versículo 20: siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Siempre me conmueve. ¿Sabes una cosa? Siempre que la palabra de Dios esté hablando, tú y yo tenemos que estar hambrientos. No importa quién las esté hablando, no importa cómo lo haga, pero tú y yo tenemos que aprender a tener hambre de la palabra de Dios. Cuando tenemos momentos de hambre, no sé si has tenido algún momento de hambre, pero lo que tú comas es rico, lo que sea. Cuando verdaderamente tienes hambre, ya no importa si tienes sal o no, necesitas comer algo. Ya tienes dolor de cabeza, ya vienes de malas, dame algo, lo que sea. No importa cómo esté, ya no nos ponemos tan exigentes y nos lo comemos porque tenemos hambre. Con la palabra de Dios nos está sucediendo lo mismo, o muchas veces solo estamos juzgando el platillo y estamos diciendo: ay, como que le faltó tantita sal. Ay, como que esto no era para mí, esto le quedaba mejor a mi esposo. Ay, como que esto, un poquito más en el horno hubiera quedado mejor. Y desechamos lo que Dios nos está hablando. Mientras está predicando, estamos en el Facebook, como diciendo: bueno, no es tan importante lo que se está hablando. Y entonces por eso no tenemos resultados en nuestra vida. Por eso no tenemos resultados en nuestra vida. Por eso nuestro matrimonio está cada día peor. Por eso nuestras finanzas van de mal en peor. Por eso nuestra vida misma, nuestras relaciones, por eso no encontramos dicha y felicidad en la vida. Porque decimos: bueno, pues cualquier versículo que se hable ya lo sé. No, mi amado hermano y hermana, tú tienes que tener hambre de Dios. Porque si tú tienes hambre de Dios, aunque te avienten un pan duro, te vas a ver a gloria. Aunque te avienten un pan duro, vas a decir: ¿sabes qué? Lo tomo para mí. Tristemente, los seres humanos, cuando nos acercamos a Dios, cuando las cosas están bien mal, ¿por qué esperarnos a ese momento? ¿Por qué cuando ya no hay solución? ¿Por qué esperar hasta que el agua nos está llegando al cuello y ya no podemos hacer nada? ¿Por qué hasta ese momento? Estábamos hablando de los jóvenes. Joven, ¿por qué buscar de la palabra de Dios hasta que embarazaste a tu novia? ¿Por qué hasta ese momento? ¿Por qué buscar a Dios cuando estoy endeudadísimo y antes nunca lo busqué para poder ordenar mis finanzas? Y aquí está diciendo Dios: porque tienes que tener hambre de la palabra de Dios.
Y a veces usamos la palabra de Dios solamente como un curita, solamente como una gasa para sanar todo lo malo que hice, cuando aquí lo que estamos viendo nos está diciendo: mejor úsala antes. Mejor úsala antes, porque si no, después quedan las cicatrices. Porque si no, después ya hay cosas que ya no podemos echar para atrás. Las podemos arreglar más o menos en el camino, pero ya no es lo mismo. Entonces amemos la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios. En ella hay vida, en ella hay medicina. Y este hombre está diciendo: me conmueve. O sea, no sé si tú has sido conmovido por alguna película que te conmueve el corazón, por alguna noticia que lees, por algo que te dicen y te conmueve y hasta lágrimas te salen de los ojos. Bueno, pues este hombre está diciendo: me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. O sea, Dios, quiero conocerte, quiero que me hables, quiero que me digas. Pero quiero decirte algo: lo que tú recibes el domingo en la iglesia, lo que tú recibes en tus grupos de vida, no es suficiente. Porque tú no comes 3 días a la semana, tú comes todos los días. Y tenemos que amar la palabra y meternos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para los estudiosos, no es para aquellos que le dedican mucho tiempo a la Biblia. No, la palabra de Dios es para sus hijos. ¿Sabes por qué se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? El testamento, ¿a quién se le da normalmente? A los hijos. En el testamento está escrito todo lo que el padre deja a los hijos. Y muchas veces nosotros decimos: bueno, que nos lo lea el abogado a ver si nos gusta. ¿Por qué no lo lees tú? ¿Qué tal que el abogado te está mintiendo? ¿Qué tal que el pastor que viene todos los domingos se ve muy guapo, bonachón, pero te está mintiendo, lleva años mintiéndote? ¿Por qué no lees la Biblia? Punto número 3: me alegro en tu revelación. ¿Sabes una cosa? Hay cosas escondidas en la Biblia que Dios ha escondido solamente para ti. Hay cosas en la Biblia que han sido escondidas y dice Dios: este es un regalo, para Raimundo. Este es un regalo para Luis, de parte de Dios. Aquí está este regalo, pero solo Él lo puede abrir. Y muchas veces no estamos estudiando la palabra de Dios. Nunca abrimos ese regalo. Vivimos la vida como si no tuviéramos ese regalo. Y en ese regalo Dios nos estaba hablando y Dios nos lo dijo una y otra vez: tengo un regalo para ti. Versículo 22: no permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Quiero decirte algo: aun cuando obedecemos la palabra de Dios, la gente se va a burlar de nosotros. ¿Sabes una cosa? Por seguir la palabra de Dios somos motivo de burla. ¿Por qué? Porque no robas como todos. ¿Por qué no engañas a tu esposa como todos? ¿Por qué no mientes como todos? ¿Por qué no robas como todos? Eres un santurrón, eres una monja, eres un payaso. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios va a traer muchas burlas. Pero pues por ahí dicen que si el río suena es porque agua lleva. O sea que si tú levantas burlas de personas, si tú levantas comentarios y críticas de personas, es porque estás llevando agua. Es porque algo estás haciendo. Y como hijos de Dios tenemos que hacer eso. Como hijos de Dios no debemos de estar viendo si se burlan de nosotros o no. Del hombre más perfecto, más hermoso y más humilde, Jesús, se burlaron, le escupieron en la cara. Y Jesús, colgado de la cruz, dijo: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Imagínense. Y nosotros a veces quejándose porque hacen un chiste de nosotros, quejándose porque se burlan porque somos cristianos, porque vamos los domingos. ¿Quién va los domingos a la iglesia en el siglo XXI? Ya no se usa. Dios no existe, Dios dejó de existir hace varios años. No permitas, dice este salmista, que se burlen de mí y me insulten,
Quiere decir que había insultos y burlas. Pues he obedecido tus leyes. Versículo 25. Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Vivir en las ordenanzas de Dios, vivir en los mandamientos de Dios, no quita que un día tú y yo estaremos tirados en el polvo tampoco. Tendremos pruebas, tendremos momentos difíciles. Las últimas 4 predicaciones de los domingos pasados estuvimos hablando acerca de las pruebas y de los momentos difíciles que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, yendo todos los domingos a la iglesia, sirviendo a Dios, enfrentamos. Hay pruebas en nuestras vidas. Versículo 28. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. ¿Has llorado con tristeza alguna vez? Yo creo que es parte de la vida. Llorar con tristeza es parte de la vida. ¿Por qué? Pues porque a veces hay que despedir a un familiar. A veces las cosas no salen como uno pensaba. A veces llegan noticias que no sabemos cómo enfrentar y entonces podemos llorar con tristeza. Pero fíjate, estos 3 versículos dicen: he obedecido tus leyes. Versículo 25, revíveme con tu palabra. Versículo 28, aliéntame con tu palabra. El punto número 4 el día de hoy es: la palabra de Dios es capaz para revivirte, para resucitarte, para levantarte, para sacarte de la depresión. Lo mejor que puedes hacer cuando estás en esos momentos, en momentos de dificultad, en momentos de depresión, en momentos de tristeza, en momentos de angustia, no es ir y platicarle a tus vecinos todos tus problemas. Sí, hazlo, pero después de meditar en la palabra de Dios. Busca consejos, sí, pero antes medita en la palabra de Dios. Abre la Biblia. Dios, háblame porque estoy en un momento difícil. Todos hemos tomado decisiones que no sabíamos qué hacer. Parecía que la A era buena, parecía que la B era buena, que la C era buena. ¿Qué hago? A veces tomamos la B y no funciona. ¿Y si hubiera tomado la A? Si hubiera tomado la C, pues nunca vamos a saber. No funcionó la B, ni modo. Levantémonos, busquemos la palabra de Dios y sigamos adelante. Por eso es importante estar estudiando la palabra de Dios constante, todos los días. No sabes qué día de tu vida vas a enfrentar una batalla. ¿Está guardada la palabra de Dios en tu corazón? ¿Es una verdad la palabra de Dios en tu corazón? ¿O es algo que alguien, pues al pastor dice, le ha funcionado, pero quién sabe? Tiene que ser una verdad en tu corazón, porque el pastor no vive tus problemas, los vives tú, y muchas veces los vivirás solos. Es lo que dice el Salmo 91. Aunque pase en el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. El 23 creo que es. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, aunque pase por un momento donde parezca que voy a perder la vida, tú estarás conmigo. Pero si yo no he leído esa promesa, nunca la voy a poder vivir. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Yo estoy contigo cuando cruces por el fuego, cuando cruces por el agua, cuando pases los momentos más difíciles, no te dejaré, no te abandonaré. Y entonces, aunque parezca que Dios no está en la situación, aunque parezca que Dios no está haciendo nada, te aseguro algo: Dios no miente y no se arrepiente. Dios está ahí. Yo sé que el día de hoy tú puedes estar aquí viviendo y tal vez en la iglesia pones una sonrisa y todos nos ven felices, pero yo sé que puedes estar teniendo problemas muy fuertes afuera. Es más, tal vez tú ni piensas que alguien de aquí puede estar teniendo batallas duras, batallas fuertes, batallas que parecen que no tienen futuro. Pero sabes una cosa, Dios no nos deja. Dios no nos deja. Por eso es importante buscar la palabra de Dios. Versículo 30. He optado por ser fiel. Estoy decidido. Di conmigo, estoy decidido. Dilo otra vez con fe, estoy decidido. Ok. Hay una decisión que tú y yo debemos de tomar.
Vuelvo a un punto que toqué hace unos minutos. Te despiertas, como buen cristiano duermes con tu celular en el buró, acercas tu celular y ahí tienes que hacer una decisión. ¿Qué va a ser lo primero que busques en la palabra de Dios? En tu celular, perdón. ¿La palabra de Dios o el WhatsApp? O arreglar todos. Tal vez es algo de trabajo que tienes que hacer. Está bien. Tal vez no te vas a poner a chatear, pero sí a buscar algo de tu trabajo. Bueno, ¿por qué no antes de resolver el mundo buscas la palabra de Dios? Dice aquí, he decidido. Una decisión se hace, esté contento o esté triste, esté animado o esté desanimado. Si yo quiero ganar una competencia, yo no puedo ir a entrenar cuando esté de buenas. Así nadie gana. Yo no puedo pelear por mi matrimonio cuando todo esté bien. Yo no puedo pelear por un negocio para que salga bien cuando todo está maravillosamente bien, me siento bien, hay dinero en la cuenta. No, tenemos que pelear cuando todo está mal. Por eso hay una decisión. Por eso cuando nos casamos se supone que decimos y decidimos: seré fiel contigo cuando estés sano y cuando estés enfermo. Pero pareciera que solo decimos: mientras estés sano toda la vida estoy contigo, cuando te enfermes te dejo. Cuando en el altar se dijo: estés en la enfermedad o estés en la salud, estés en la riqueza o estés en la pobreza, esté todo bien o esté todo adverso. Eso es una decisión. El problema es que a veces cuando estamos de malas decimos: no, pues ya no. No, si tú decidiste, se hace cuando todo está bien y también cuando todo está mal. Como vimos las semanas pasadas, porque a veces pueden estar las cosas mal porque Dios permite que estén mal para ver si verdaderamente has decidido lo que habías dicho. Sí, Señor, te voy a seguir mientras todo esté bien. Pero si hay problemas, quiere decir que Dios no existe, me voy de la iglesia. No. Si hay problemas, quiere decir que Dios está probándote, que está ahí contigo y que vas a salir adelante. Por eso aquí el salmista está diciendo: estoy decidido. No importa si llueve, no importa si sale el sol, no importa si está nublado, si está inundado, he decidido vivir de acuerdo a tus leyes. Y eso es importante, porque muchas veces las leyes de Dios las hacemos bolita y las tiramos cuando nadie ve, cuando las cosas son adversas. Pero los hijos de Dios, las personas que nos reunimos en plenitud de vida, no hacemos eso más. No hacemos eso más, sino que hemos decidido hacer las cosas bien siempre. Siempre, aun cuando nadie nos ve, aun cuando todo es adverso, aun cuando están criticándonos, juzgándonos, diciendo mentiras de nosotros. Jesús dijo: sean felices, sean bienaventurados cuando dicen mentiras de ustedes. Cuando les levanten falsos testimonios, sean felices, bienaventurados. Yo estoy con ustedes. Ay, Señor, pero no sabes lo que se siente. No, sí sé lo que se siente, porque Jesús pasó lo mismo. Quinto punto: he decidido vivir de acuerdo a la ley de Dios. Tú y yo tenemos que decidir. Tiene que ser una decisión. Entonces no es cuestión de si tengo ganas de leer la Biblia. Va a haber días que tengas muchas ganas de leer la Biblia. Y quiero decirte algo, y tal vez no es lo que deberías de escuchar de un pastor, pero hay partes de la Biblia bien aburridas. Y tal vez yo debería decirte: no, todo es divertido. No, hay partes bien aburridas. Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1. Y el hijo de quién sabe quién, con un nombre rarísimo, tuvo un hijo con otro nombre rarísimo. ¿Esto de qué me sirve? ¿Leer todo el libro de Levítico? ¿Leer todo el libro de Job? No son cosas muy divertidas. Pero el que no sea divertido, el que no sea recreativo, no quiere decir que no dé un fruto en nuestras vidas. Hay que leer la Biblia, estemos de buenas o estemos de malas, estemos preocupados o todo esté solucionado.
Normalmente nunca está todo solucionado. Entonces, pues, leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios, decidamos hacerlo. Iglesia, quiero animarte a algo a partir del día de hoy. Haz el hábito de levantarte, tomar tu teléfono si lo tienes en el teléfono, o tomar la Biblia y por lo menos tomar 5 minutos para leer la palabra de Dios. ¿Crees que puedas hacer eso? ¿Crees que podamos tener el dominio propio de decir, no, me siento muy tentado, 48 notificaciones de Facebook, no vaya a estarse acabando el mundo y yo leyendo la Biblia? Lee la Biblia primero. Si se está acabando el mundo, no te preocupes, seguramente no vas a poder hacer mucho. Leamos la Biblia antes de dormir. Ok, ¿quieres ver una serie? Perfecto, vela, está bien, vela, disfrútala. Pero si eres capaz de echarte 2, 3, 4, 5, 10, 12 capítulos seguidos, no se hagan, los hemos visto. Entonces, si tuviste tiempo para desvelarte hasta las 3 de la mañana porque te quedaste picado con la reina, no sé cuál reina era, la reina Valera, sí, la reina Valera. Yo creo que puedes hacer 5 minutos o 10 minutos para leer la palabra de Dios antes de dormir. Vas a dormir mejor, vas a dormir con una esperanza. Es más, si no puedes dormir, lee la Biblia, por lo menos para que te dé sueño. Pero léela, estúdiala, porque tendrá verdad y pronto empezarás a descubrir las verdades, las bondades y la revelación que Dios tiene ahí. Muchas veces vas a leer la Biblia y no vas a entender nada de lo que está diciendo, y te vas a hacer muchas preguntas con las cuales aún vas a tener que cuestionar tu fe. Pero eso es importante. Eso es importante porque vas a leer historias de la Biblia muy desagradables, muy feas. La Biblia también tiene historias muy tristes, y muchas veces vas a decir, ¿Cómo un Dios de amor hizo esto? ¿Y por qué Dios no hizo nada? ¿Y qué pasó aquí? Y precisamente eso es lo que Dios quiere que hagas, que cuestiones tu fe y que digas, entonces sí, Dios existe o Dios no existe. Y que descubras el camino por tus propios pies de que Dios sí existe. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Por eso es tan importante meditar la palabra. Hay partes de la palabra bellísimas, hermosas, versículos que llenan de esperanza, pero también versículos llenos de dolor. Pero seamos sinceros, todas nuestras vidas han tenido momentos buenísimos y momentos difíciles. Eso es lo que ha hecho la Biblia, contar la vida de la humanidad y de un Dios que te ama y que te está buscando. ¿No necesitamos regresar a leer la palabra de Dios, a disfrutarla? Sexto punto. Del quinto punto. Versículo 30 lo vuelvo a leer, dice: he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Versículo 32: perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Fíjate lo que está diciendo ahí en el 32. Señor, voy a perseguir tus mandatos, los buscaré. Porque antes no entendía nada, pero tú has ido aumentando mi comprensión. Ahora me doy cuenta de lo que tú estás hablando aquí. Ahora me doy cuenta que no es tan fácil juzgar a mi hermano y a mi hermana. Porque cuando no estamos en la situación, es bien fácil juzgar a cualquiera, ¿verdad? Y usamos calificativos despectivos para decir, ay, pues bueno, a este le pasó esto porque es así. No, Jesús nunca hizo eso. Jesús les dijo, en un momento llegaron unos religiosos, llegaron sus discípulos y quisieron ver quién era más picudo. Y dijeron, a ver, Señor, este hombre nació ciego. ¿Por qué nació ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús dice, solo porque Jesús no podía decir cosas malas, ¿verdad? Pero yo creo que tuvo ganas en algunas ocasiones. Dijo, eso no es lo importante. Eso no es en lo que debes de poner tu mirada. Si pecó o no pecó, todos hemos pecado. Todos. No hay nadie que tenga las manos limpias. Entonces no es eso. No es si tú eres más picudo, si tú haces mejor las cosas. La eterna batalla en los matrimonios es que yo sí hago bien las cosas y tú no. Como si de veras todo lo hicieras bien. Como si de veras todo lo hiciéramos bien.
No es así. Entonces no podemos juzgar de esa manera. No podemos juzgar a la ligera, porque la palabra de Dios no lo hace. Por eso dice: cuando veo tus ordenanzas, aumenta mi comprensión. Ay, Dios. Y entonces empezamos a ver el cuadro completo de acuerdo a los ojos de Dios, de acuerdo al amor y la gracia y la verdad, que es lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces podemos amar a nuestro prójimo así, sea como sea, cambie o no cambie. Y punto número 6, y con esto termino. Versículo 36. Dame entusiasmo por tus leyes. Fíjate, el que está escribiendo esto no tenía entusiasmo por las leyes de Dios. No se sentía entusiasmado. Y le dijo: Señor, ¿sabes que hay cosas que no comprendo? Cosas que no entiendo. Y también muchas veces cosas que no quisiera hacer. Hay cosas que no quiero hacer. En la iglesia me dicen que tengo que diezmar, Dios, pero darte el 10% de lo que gano no es mucho, Señor. No lo comprendo, no lo entiendo. Es demasiado lo que nos pide. Es demasiado lo que nos pide la Biblia, de amar a mi prójimo, de perdonarlo, de buscar la paz con todos. Es demasiado, Señor. No se puede. Dice: dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Wow. Este versículo escrito mínimo hace 2800 años. Imagínate. Y la gente ya tenía amor por el dinero. El peso todavía ni existía. El dólar no existía. Y la gente ya tenía amor por el dinero. Creo que es un mal que se ha venido extendiendo por los siglos. Tú y yo debemos de pedirle a Dios que nos dé entusiasmo por sus leyes en lugar de amor por el dinero. Aquí número 1, el dinero no es malo. El dinero no es malo. Tener mucho dinero no es malo. Lo malo es amar el dinero. Eso es lo que es malo. Porque cuando una persona ama el dinero, hará cualquier cosa para obtenerlo, buena o mala. Entonces el problema está en el amor al dinero. Y tristemente hoy vivimos en una sociedad que se ama primero así y en segundo lugar al dinero. ¿Qué familia va a funcionar así? Ninguna. Si yo amo primero a mi persona y luego amo al dinero, yo estoy destinado a acabar con mi familia. Estoy destinado a acabar con mi negocio. Estoy destinado a acabar con mi cuerpo. Estoy destinado a todo lo malo. Por eso aquí dice: dame entusiasmo por tus leyes. Porque tus leyes me van a enseñar, por ejemplo, que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Que nosotros somos hijos de Dios y Él nos cuida. Y Él es el que nos da todo. Entonces tenemos que aprender mejor a amar a aquel que es dueño de todo el dinero, no al dinero. ¿Por qué no mejor amamos a aquel que es dueño absolutamente de todo lo que existe? En Él es en quien nos tenemos que refugiar, porque Él es el que puede transformar nuestras vidas. Porque el dinero no. El dinero puede hacer muchas cosas, pero Dios puede hacer lo imposible. El dinero nunca podrá hacer lo imposible. Dios sí lo puede hacer. Versículo 37. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. En la palabra de Dios hay vida. En la palabra de Dios hay vida. Di conmigo: en la palabra de Dios hay vida. En la palabra de Dios no hay muerte, hay vida. Hay vida, hay vida eterna, hay vida en plenitud, vida en abundancia. Eso es lo que hay en la palabra de Dios. Por eso dice: aparta mis ojos de cosas inútiles, el versículo 37.
Aparta mis ojos de aquello que no sirve. Sexto punto es que aprendamos a ver las cosas que sí son útiles. Aprendemos a ver las cosas verdaderas. Alrededor de nosotros hay cosas que se acaban, no son verdaderas, y hay cosas que sí son verdaderas. La palabra de Dios nos enseña a poner la vista en las cosas verdaderas. Las cosas que cuando tú y yo ya no estemos, todavía queden. Todas las demás son falsas. Todas las demás se van a acabar. Versículo 38. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Hay promesas de Dios para ti, escritas en la Biblia, escritas en la palabra de Dios. Y sabes una cosa, ningún libro de motivación tiene promesas para ti. Tiene buenas ideas, tiene buenos ánimos, tiene cosas que todos quisiéramos, pero no son promesas. Lo que está en la Biblia sí son promesas de un Dios fiel, de un Dios verdadero, de un Dios grande que prometió hacer algo en tu vida. Y eso sí cambia, eso sí cambia la vida. Un libro motivacional te va a motivar un tiempo hasta que te vuelvas a desmotivar. Pero una promesa de Dios puede darte vida durante toda tu vida. Puede darte vida e influir y darte aliento hasta que veas el milagro en tu vida. ¿A poco no debemos de amar la palabra de Dios? ¿A poco no debemos de aprender a estudiarla y leerla todos los días de nuestra vida? Todos los días de nuestra vida. Tenemos que aprender a leer su palabra, tenemos que aprender a meditar en ella, tenemos que aprender a caminar en esas verdades. Quiero animarte a algo. Medita en la palabra, medita en la palabra, medita en la palabra, repítela, memorízala, guárdala, porque son promesas para tu vida. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios.